Sí. Mi nombre es Nicolás Vázquez, soy agregado comercial en la Embajada de España en Bangladesh desde septiembre de 2018, es decir, llevo prácticamente 3 años en Bangladesh. Ya se va a terminar en este verano mi estadía en este país y bueno, primero voy a empezar a dar unos datos de qué es Bangladesh. ¿Por qué dar estos datos de Bangladesh? Porque realmente no se conoce. Es un país muy joven que nace en el año 1972 como uno de los países más pobres del mundo. De hecho, las primeras noticias que se tienen son de aquellos conciertos benéficos de George Harrison para ayudar a la población de Bangladesh azotada sistemáticamente por ciclones, etc. Los años 80 son los del inicio del despegue. Como dijo nuestro introductor, gracias a un sector, el sector textil. El sector textil es la principal y sigue siendo la principal industria de este país. Los 10 últimos años han sido de un crecimiento el mayor en el mundo, 10 años de crecimiento superior al 7%, cuando las economías en vías de desarrollo no llegan al 5%. El crecimiento en el año 2019 superó el 8% ampliamente. Digo 2019 porque 2020 fue el año de la pandemia, pero aún así en el año 2020 el crecimiento superó el 5%. Y es una cifra fiable, no es la cifra del gobierno. La cifra del gobierno se situaría en el 8%, que nadie se creería, pero un 5% sí puede ser perfectamente creíble. El Producto Interior Bruto de Bangladesh hoy es de 300.000 millones de dólares americanos, lo cual hace la 38ª economía del mundo, y creciendo a un 8%, pues podemos ver que dentro de poco estará entre las 20 economías. La renta per cápita ya ha superado, pasó de ser uno de los países más pobres del mundo a superar en renta per cápita a países vecinos como la India, etc. Son casi 2.000 dólares per cápita, lo cual es una renta, lo que hará que en el año 2024 el país ya sea graduado como país de renta media y en 2024 será su oficialización. Veremos más adelante que esto tiene sus ventajas y también tiene sus inconvenientes. Entre las fortalezas que yo detecto desde mi posición en la embajada, pues son, en primer lugar, lo que ya hemos mencionado, el fuerte crecimiento económico. Un crecimiento económico que todo apunta a que se mantendrá en el tiempo. La estabilidad política. Aquí esto para mí, y como demócrata, pues es una arma de doble filo, porque es estabilidad política que proviene de prácticamente que es una democracia de partido único. No hay oposición, eso tiene unas ventajas, sabes que va a ser el mismo gobierno, y tiene unas desventajas, que es, como diremos más adelante, pues una profunda injerencia política en la economía, lo cual muy negativas. Como fortaleza yo veo, y cualquier persona que haya pasado por Bangladesh, que no son tantas, que es un país por construir. Todo está por hacer, las infraestructuras son malas, son inexistentes y todo está por hacer. Eso es una debilidad, pero al mismo tiempo es una fortaleza para determinadas empresas que quieran venir y trabajar aquí en Bangladesh. Es un país de más de 170 millones de habitantes y una población principalmente joven, es decir, tiene la población de Rusia concentrada en 1/3 de España. Esto hace una densidad de población altísima y da, como hemos dicho, pues unas posibilidades, pues hay que alimentar 170 millones de bocas, entonces da muchísimo juego para las empresas, especialmente del sector agrícola, etcétera, para venir a este país. Es un país que ha firmado, debido a ser todavía un país menos avanzado, tiene libre acceso, con arancel cero y cuota cero, a los principales mercados del mundo, bien sea la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Canadá, etc. Y de hecho su potencia exportadora proviene de esta libertad de exportación. Tiene una posición geográfica única, que es como una pequeña cuña entre dos gigantes asiáticos, China e India. Lo cierto es que el gobierno de Bangladesh pasó de ser casi un estado vasallo de India a saber manejarse entre estas dos grandes potencias, beneficiándose de uno y otro. Además, como fortaleza hay que decir que uno de los objetivos del gobierno actual es la implantación de empresas extranjeras, para lo cual establecen, pues quizá luego Nuria, presidenta, nos puede hablar más en mayor profundidad, o yo mismo, incentivos a la implantación, que se llaman incentivos fiscales, conseguir terrenos en zonas industriales, etc. Luego lo matizaremos cuando hablemos de las debilidades. Entre las debilidades que yo humildemente detecto en este país son que sigue siendo un país que depende demasiado de la exportación de muy pocos bienes. Básicamente exporta dos cosas: textil, capítulo 61 y capítulo 62, y emigrantes. Tiene más de 10 millones de personas trabajando en el extranjero.
principalmente en los países del Golfo, y eso, cuando veamos la balanza de pagos, veremos que es lo que equilibra su déficit comercial perenne. Y luego también hablo ahí de concentración geográfica. Unos pocos mercados suponen más del 85% de sus exportaciones. Estos mercados son la Unión Europea principalmente, Reino Unido, o sea, Estados Unidos, Reino Unido, en cierta medida Canadá, Australia, que son mercados menores. ¿Cuál es el peligro de esto? Que cuando se gradúe en el año 2024 como país de renta media, dejará de contar con esos beneficios arancelarios. ¿Qué harán en aquellos años, a partir de 2027 en el caso de la Unión Europea? Está por ver. Las reformas que se han planeado todavía están muy lejos de ser una realidad. Señalo como segunda debilidad una debilidad institucional, es decir, estos partidos únicos al final no existe independencia judicial, no existe un parlamento independiente que controle a un gobierno, los parlamentarios son en su gran mayoría empresarios en sí mismos, es decir, pues tendrán un sesgo hacia sus propias empresas. Como tercera debilidad menciono el sector financiero sobredimensionado y quebrado. Sobredimensionado porque para una economía de 300.000 millones de dólares tiene más de casi 45 bancos comerciales, muchos de ellos públicos, la mayoría mal gestionados, endeudados, que sirven para financiar proyectos ruinosos de aquellos mismos parlamentarios de los que hablábamos antes. El propio Banco Asiático de Desarrollo ha llevado a cabo un plan que todavía no se ha implementado para la creación de una especie de banco malo y de fusiones y adquisiciones que llevase un sistema financiero más racional, como 6-7 bancos, no harían falta más. También las cosas de Palacio van despacio y aquí no se ha movido absolutamente nada. Ya he mencionado la injerencia política en economía, que tiene un importante coste, y sobre todo si cuando alguien quiere venir a este país debe saber con quién se va a asociar, porque de no asociarse con la persona correcta, perteneciente al partido correcto, sin saber por qué verá que nunca avanza. Las malas infraestructuras, lo mencioné también como una oportunidad, las infraestructuras en este país, cualquier persona que haya venido por aquí se dará cuenta de que no corresponden a un país de esta riqueza, empezando por el propio aeropuerto, el único aeropuerto internacional, el único puerto con capacidad para recibir contenedores, pues es un puerto muy mejorable, tanto en la profundidad del calado, etcétera, etcétera. Las carreteras, es un país pequeño y lleva horas desplazarse por este país, etcétera, etcétera. La inexistencia de un tren moderno, etcétera. Y luego, por supuesto, el tema de la corrupción. La corrupción es algo que está ahí, se siente, se detecta, pero que es muy difícil combatir si no se hacen cambios políticos importantes. Esto muy pronto, o sea, muy rápidamente lo digo, cuáles los principales clientes, como ya he dicho, Estados Unidos, Alemania, España es el cuarto cliente. Lo que pasa es que, ya hablaré luego de España, muy concentrado en dos partidas. El total de exportaciones, más o menos, estas son cifras del año 2020, del año fiscal 2019-2020, más o menos lo importante es, se exporta 40.000 millones de dólares y se importa 56.000 millones de dólares. Es decir, es un país que sistemáticamente tiene un déficit en la balanza comercial. Este déficit se compensa, como dije en algún momento anterior, con la llegada de remesas de migrantes, que son en torno a unos 16.000, 20.000 millones de dólares todos los años. Vemos que también está muy concentrada los proveedores de Bangladesh son China, India, Singapur, Hong Kong y luego algunos otros países. La inversión extranjera también a mí lo que me interesa es en esta cifra, el total, 18.000 millones, el stock de capital extranjero en este país me parece bajísimo para una economía con estas carencias y con este volumen, 300.000 millones para únicamente 18.000 millones, pero vemos quiénes son los principales países. Son los que lo han sido sistemáticamente, como son Estados Unidos y el Reino Unido. En los últimos 4 años, China se ha situado en el tercer lugar y lo que le queda todavía por crecer. Holanda es inversor, tanto Holanda como canalizadora de inversión de terceros países y luego pues otros países. Pero lo que quiero llamar la atención es el escaso interés inversor que tiene el mundo en este país. Por sectores, pues son energía, textil, etcétera, banca, telecomunicaciones, y no hay muchas. Vemos que gas y petróleo y energía concentran un porcentaje altísimo. Ay, va, perdón. Perdón.
Esto, inversión, aquí. España en Bangladesh. Como ya he dicho antes, es el cuarto cliente con 3.000 millones. Esto es en el año anterior a este último año de pandemia. Hemos perdido como 500 millones, pero bueno, por un poco de prurito profesional preferí dar la cifra de 3.000 millones a la de 2.500. Pero en cualquier caso hemos bajado todos, pero por una cuestión que las tiendas de ropa en España estaban cerradas. El 95% de lo que importamos es textil, capítulo 61 y 62, es decir, prendas de punto y de no punto. Si esto añadimos calzado, que sería un 2,5%, textil hogar, que sería un 1,5%, ya tenemos prácticamente el 100%. Nuestras exportaciones no superan los 200 millones de euros en el mejor de nuestros años y el 75% de nuestras exportaciones están directamente vinculadas con el textil, es decir, es algodón en rama, maquinaria textil, tintes, etcétera, que pueden ser exportados sin arancel y sin trabas arancelarias porque es sencillamente pues una importación para reexportar. Nuestra inversión, lo digo en este último punto, es escasísima, unos 50 millones de dólares. Es cierto que no reconoce toda la cifra porque hay inversiones que se han hecho a través de terceros países, y digo principalmente Holanda. ¿Por qué no España no invierte en Bangladesh? Por varios motivos. El primero de ellos es desconocimiento. Es un país lejano, es un país desconocido. Pero también por razones institucionales. Hay una ausencia, no hemos sido capaces de firmar un convenio de doble imposición. Esto es un gran desincentivo a la inversión. El segundo que yo he detectado pues es la ausencia también de un acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones, el famoso APRI. Es cierto que el APRI no lo firma España, lo firmaría la Unión Europea en el nombre de todos los países miembros. A pesar de los esfuerzos de esta embajada por animar a nuestro gobierno a firmar estos acuerdos, pues de momento pues no hemos sido capaces. Es cierto que ahora mismo España pues sus prioridades pueden ser otras, pero no se debería olvidar. Esta parte, hay unas planillas de estas que yo le llamo qué hacer. Es decir, una empresa de Almería que decide venir a Bangladesh diría qué hacer. Entonces digo, la primera posibilidad sería exportar. Yo aquí digo, ya hemos visto que tenemos un profundo déficit de más de 3.000 millones a solo 200 millones que exportamos. ¿Eso por qué se explica? Uno, porque es difícil exportar. Es muy fácil importar, pero exportar desde España a este país es difícil. Luego, si hay algún caso práctico, se puede hablar de ello. ¿Por qué es difícil? Porque lo digo después, los aranceles son altísimos, a menudo prohibitivos, como consecuencia de un sistema fiscal injusto y que no permite una suficiencia recaudatoria. Aquí prácticamente nadie paga un impuesto sobre la renta. Entonces, el Estado debe financiarse a través de otros impuestos, impuestos indirectos, aranceles, etcétera. Y luego también por la corrupción. La corrupción dificulta las exportaciones, dificulta que desde un país tan lejano como España se pueda exportar de manera fácil. No quiero desanimar a nadie, pero sí digo, a lo largo de mi exposición, la palabra que hay que utilizar es la prudencia. Venir y conocer, pero sobre todo prudencia. Apoyarse en nuestra embajada, apoyarse en nuestra Cámara de Comercio, pero la prudencia que no nos falta. Y si queremos exportar, pues a mí me ocurren dos elementos que nos ayudarían mucho. Si es una exportación puntual, pensemos en aceite de oliva, pensemos en aceitunas, pensemos en lo que sea, pues no se podría acudir el FIEM, el Fondo de Internacionalización de la Empresa Española, pero está más pensado para aquellas personas, por ejemplo, que fabrican algo, pensemos invernaderos, tecnología agrícola, que sea de fabricación española, que hablen con nosotros, que nos propongan y nosotros lo moveremos. De momento está funcionando relativamente bien este mecanismo. Yo, a pesar de que si alguien entra en la página web del FIEM, no va a decir estos límites que yo voy a decir, pero no está pensado ni para exportaciones ni muy pequeñas ni muy grandes. Es decir, yo diría que no menos de los 3 millones de euros, y 3 millones me parece poco, ni más de los 150 millones. Entonces, entre ese margen, que es mucho margen, pues ahí. Luego, el agente local es fundamental. Alguien que conozca el mercado, que se llame comisionista, que se llame como se quiera, alguien que sepa mover nuestra empresa española en el mercado bangladesí. Luego,
El siguiente, espera. Inversión directa. Yo aquí sí que diría mucha precaución. Si en exportación la inversión directa, triplicar nuestra precaución, triplicar nuestras cautelas. ¿Por qué? Como ya he mencionado antes, España no tiene una infraestructura legal para proteger una inversión española en este país, lo cual genera una enorme inseguridad. ¿Se me oye? Sí. Sí, perfectamente. Perfecto. Es que no sabía si me estaba... inseguridad genera una enorme inseguridad jurídica. Todo esto hace que el Banco Mundial sitúe a Bangladesh en el puesto 168 de 193 en la facilidad para hacer negocios. Cuando yo llegué aquí en septiembre de 2018, ocupaba el puesto 173, incluso por detrás de Afganistán. Después de algunos cambios cosméticos por parte del gobierno, pues se consiguió superar a Afganistán y poco más. Si esto es así, es porque no es fácil invertir directamente en Bangladesh. De nuevo, no quiero desanimar a nadie, pero la palabra que quiero que conste es la precaución. Antes de hacer nada, por favor, que se pongan en contacto con nosotros y con la Cámara de Comercio. ¿Qué hacer con instituciones financieras internacionales? A mí esta parte sí me gusta mucho. Trabajar con el Banco Mundial, trabajar con el Banco Asiático de Desarrollo se lleva haciendo desde el año 72, desde la independencia del país. Son bancos o organismos de desarrollo muy serios, muy competentes, y todas las empresas que han trabajado con ellos, el nivel de satisfacción es muy alto. Luego menciono otros dos, el AIB, supongo que ya todo el mundo sabe que se refiere a un banco asiático creado en China hace muy poquito, en el año 2015, que financia principalmente proyectos de inversión. Le pasa como a China, que es un recién llegado, pero en 4 o 5 años estará al nivel de Banco Mundial y Banco Asiático de Desarrollo. Y luego, por último, menciono el Banco Europeo de Inversiones, que es otra liga, otra división. Es cierto que tiene algunos proyectos, pero nada comparable a los mencionados anteriormente. Es muy interesante para venir a Bangladesh buscar el apoyo en el Banco Mundial, el Banco Asiático u otra organización internacional. Esto es muy subjetivo. Para mí, sectores prioritarios, pues aquel que haga la empresa y puede preguntarme a mí directamente, puede preguntar a la Cámara de Comercio, yo me dedico a tal cosa, ¿cómo lo ven ustedes? Y vamos caso por caso. ¿Por qué menciono la agricultura y la sanidad? La agricultura entendido tanto como la producción agrícola como la transformación de alimentos. Uno, porque son 170 millones de habitantes que hay que alimentar. Es uno de los objetivos desde la independencia de este país, es garantizar una suficiencia alimentaria. Ya se ha conseguido incluso la exportación de arroz. Ahora lo que se busca es esa industria transformadora y sobre todo la agricultura intensiva. ¿Por qué también menciono la sanidad? Bueno, el otro día salía como fruto de esta pandemia, pues el Ministerio de Hacienda de este país ha dicho que no se van a financiar nuevos proyectos, excepto agricultura y sanidad. Sanidad se han dado cuenta en este país que el sistema sanitario es muy mejorable. Ya hay una serie de proyectos. Nosotros en esta embajada tenemos ahora mismo un proyecto de un hospital, a ver si está todavía en un estadio muy incipiente, porque la población de una renta media alta pues estaba totalmente desprotegido. ¿Por qué? Porque se iban a Singapur, a Malasia, etcétera. Pero cuando se cierra el aeropuerto, pues uno ya, a pesar de los millones que tenga en el banco, no puede volar al extranjero. Las infraestructuras ampliamente entendido, desde la distribución de energía a las infraestructuras que llamemos infraestructuras limpias, pues de saneamiento de aguas, cualquier cosa que tenga, y luego el transporte. Aquí, pues Dhaka, por ejemplo, es una ciudad de 26 millones de habitantes, tiene 2 alcaldías, y siempre que hablo con los alcaldes de esta ciudad mencionan los problemas de transporte. Se están llevando a cabo proyectos muy, muy interesantes, proyectos muy grandes de transporte masivo, en el que están algunas empresas españolas, sobre todo de ingeniería, pues para el diseño del metro subterráneo, el metro elevado, conexión con autobuses, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es toda mi exposición. Cualquier duda o sugerencia que tengan que hacer, pues se lo agradeceré enormemente y nada más. Espero no haberme excedido en mi tiempo.
Un poquito nos hemos excedido, pero digamos que estamos todos tranquilos porque además es interesante, muy interesante lo que estamos escuchando, nos estamos ilustrando y es la última ponencia que teníamos Bangladesh, o sea, que no nos va a afectar al resto de países. En cualquier caso, sí que nos ha dicho Nicolás de varias cuestiones que desde el punto de vista empresarial no son fácilmente resolvibles, o sea, solucionar. Por un lado, que no haya tratados de libre comercio, que no se reconozcan nuestras inversiones. Yo no sé cuánto de mucho puede estar una compañía como Ceste asegurando una transacción económica al margen de toda esa atomización de la banca y otros aspectos que se pronunciaban. Pero claro, eso ya no es solución de la iniciativa empresarial solventable, sino que aquí sí que tenemos que tener el refuerzo en este caso y que así lo entienda nuestro gobierno, que sí que merece la pena un país como es Bangladesh para posicionarnos y no hacer como hemos hecho tradicionalmente de llegar tarde a otras latitudes. Eso por un lado, que quería esa cuestión. Pero también hablando con la presidenta de la Cámara de Comercio, que tiene una fornida experiencia, como decía antes, en el mercado bangladesí, bueno, pues contarnos también que sí que es cierto que pese al desconocimiento que hay de España, de los empresarios españoles sobre este mercado, sí que estamos un poco ya más organizados. Es decir, estamos hablando de una Cámara de Comercio, estamos hablando de que a usted, Nuria, se le oye también y se les escucha en foros importantes que corresponden también a la toma de decisiones en aquel país. A todo esto le sumamos lo que nos decía el agregado comercial, prudencia. Multipliquemos por 3 cualquier posible cortafuegos que pueda tener para una empresa que está empezando a lo mejor a exportar, pues puede que no sea el mejor mercado para exportar o para instalarse. Entonces, Nuria, le escuchamos primero a usted y después vamos a ver de todas estas cuestiones que el agregado comercial también ha puesto encima de la mesa. ¿Qué es lo que piensa usted con la experiencia tan importante que tiene en el país? Bueno, saludos a todos y muchas gracias por invitarnos a estas jornadas. Mi nombre es Nuria López y hoy estoy aquí pues como presidenta de la Cámara de España en Bangladesh. Todavía no es una cámara oficial, pero estamos en el trámite de oficializarla. Y también soy una empresaria del textil que, como ha dicho el moderador, llevo 30 años en el país, ¿no? Entonces, mi relación con Bangladesh es una relación de amor y respeto. O sea, viéndome a mí o escuchándome a mí, probablemente la gente dirá es el paraíso. Yo he tenido mucha suerte y también lo reconozco porque sé de casos que no han sido como el mío, pero yo lo que sí que diría es que cuando yo llegué a Bangladesh, que fue hace 30 años, que estábamos hablando todavía en el siglo XX, y Asia era un gran desconocido, tomé una decisión de la que hoy en día no me arrepiento en absoluto. Y yo creo que el éxito de mi estancia en Bangladesh ha sido sobre todo porque me integré en el país desde que llegué, ¿no? Yo creo que esa es la clave para poder funcionar en un país como Bangladesh. Me integré como uno más, como un empresario, como si fuera local, y de hecho yo creo que a veces he tenido más prerrogativas, incluso más, me han facilitado más las cosas el haber sido extranjera que no un empresario local, ¿no? Yo lo que sí que veo es que una vez que estás bien integrada en el país y conoces cómo te puedes mover en el país, no lo veo. Para mí no es difícil y además creo que es un país que tiene tantísima capacidad porque es un país emergente. De todos los países de los que hemos hablado aquí, donde es difícil por todas las cosas que ha comentado Nicolás, por una parte, pero si sabiendo sortear esos problemas, yo creo que tenemos más capacidad de poder introducirnos porque ya no hay tanta competencia. Llegaríamos antes que los demás. Y que es uno de los problemas que tiene España, ¿no? Yo creo que España siempre ha concentrado su área de confort en lo que es Europa, en lo que ha sido Latinoamérica o América del Norte, y siempre ha estado olvidándose de los países emergentes que hoy en día están en Asia. Entonces, Bangladesh es un país emergente. Nicolás nos ha pasado todos los datos macroeconómicos, yo no me voy a extender con ellos, pero sí me gustaría comentar
4 frases, por ejemplo, que han dicho instituciones muy importantes del mundo, como es que Bangladesh es el destino de fabricación de más bajo costo y más alto rendimiento, con una tasa de retorno mucho más alta que en otros países, ¿no? Eso lo dice JETRO, que han hablado antes aquí, que es como nuestro ICES, pero de Japón. Bangladesh es la próxima China, eso lo dice McKinsey & Company. Bangladesh es la economía que crece más rápido en la región del Asia-Pacífico. Y Bangladesh estará dentro de las 11 naciones que tienen un alto potencial económico. Es decir, el potencial está ahí, lo estamos viendo. ¿Qué nos falta? Pues adaptarnos y obviamente nos falta introducirnos ahora, quizás sea lo más interesante, porque el país está avanzando. Lo que decía Nicolás, por ejemplo, en infraestructuras, que estamos muy atrasados, pero hay un montón de planes empezados ya. Tenemos un metro que está en marcha, tenemos un puerto que se está ampliando, la terminal número 3 del aeropuerto que está también en marcha, de las que las empresas españolas, por cierto, han perdido grandes oportunidades por no haber estado allí, y que yo creo que dan idea de que el país está bien comprometido en intentar desarrollarse. Tiene 170 millones de habitantes casi. Sabemos que de esos 170 millones tienen la edad media de 26,7 años, por lo tanto tenemos una mano de obra abundante, no muy bien preparada todavía, eso también es verdad, pero tienen una clase media, y eso es potente y importante, que en esta década estará entre los 35 y 40 millones. Y es una clase media con ganas de tener productos mejores y con ganas de, pues bueno, de modernizarse también, y tienen más capacidad que antes, por lo tanto están dispuestos a gastar. Dentro de esa clase media, además, que nos da el país está dentro de un área estratégica, dentro de lo que son los países SAARC, que tienen casi una influencia. Tienen a China, tienen a India, tienen Pakistán, tienen Maldivas, tienen Bután, tienen Myanmar, que ahora no está muy bien, pero bueno, tienen un mercado de casi 2.900 millones de habitantes alrededor, a través, por ejemplo, del SAARC, con acuerdos comerciales importantes con ellos, ¿no? Tiene grandes inversiones extranjeras, por ejemplo, Summit Corporation ha invertido 3 billones en el sector energético, con Mitsubishi y con General Electric. O sea, 3.000 millones no es poca inversión. Si el país estuviera muy mal, empresas extranjeras yo creo que tampoco entrarían, ¿no? Japan Tobacco, por ejemplo, 1,47 billones. Y luego, pues empresas europeas, pues como Lafarge o como Unilever, también ha hecho grandes inversiones en el país. Pero sí que estamos muy atrás todavía. O sea, España es exactamente, Bangladesh es como España hace 50 años. Y en España hace 50 años había muchísimas más oportunidades de las que tenemos hoy en día. Hoy en día es mucho más complicado porque el mercado ya está más saturado. Y eso es lo que nos da Bangladesh, ¿no? Dentro de los sectores que yo creo que son interesantes, pues como ha dicho el agregado comercial, yo veo muy interesante el tema de la construcción. Veo muy interesante el sector agroalimentario, el sector auxiliar de la automoción, porque ya los japoneses han llegado en masa a Bangladesh, y de hecho yo comentarios que he ido escuchando del anterior embajador era que ellos se concentraban su interés ahora en Bangladesh como lo concentraron en Tailandia hace 20 años. Y están invirtiendo, haciendo joint ventures con compañías locales para ensamblar coches. Por ejemplo, Samsung lo está haciendo con los móviles y Hyundai lo está haciendo con coches. Entonces, alrededor de todas estas grandes inversiones que se están haciendo ahora en tecnología, se pueden desarrollar industrias alternativas. Pero yo creo, industrias complementarias. El sector también del ICT es importante, pero en estos momentos yo creo que quizás, y el de los productos químicos, lo que también comentó Nicolás, el tema de la sanidad también es. Pero concentrándonos en Almería, que creo que nos vamos más al sector agroalimentario, yo creo que podríamos desarrollar ahí en ese aspecto, y la Cámara va a poner mucho esfuerzo en conseguir primero hacer una exposición, digamos, de producto español, para poder invitar a los grandes distribuidores que hay en el país, para introducirles lo que es el producto español, que estamos bastante detrás, no tenemos mucha presencia, ¿no? Los italianos hacen mejor en el marketing que los españoles, y hay bastante producto italiano. El aceite de oliva tiene un gran potencial, obviamente, porque además ellos tienen problemas de salud. Y luego, por todo el tema de
¿Cómo hacerlo? ¿Exportando o implementándonos a mí? Yo, como soy una empresaria que está allí y está fabricando, a mí me parece fácil y a veces me parece que ubicarte allí con todos esos problemas que tenemos de aranceles, que cuando si estás allí ubicado te los vas a ahorrar, te da una tasa de retorno rápida de tu inversión, ¿no? Pero obviamente creo que la gente tiene que empezar, los empresarios tienen que empezar a pensar en exportar. Y yo creo que si de la mano de la Cámara podemos conseguir que la gente, que se sientan cómodos, ponerles al lado de gente que tenga un cierto prestigio, de empresarios de Bangladesh que ya sepamos que tienen un buen background, que les va a facilitar el cómo introducirse en el país, es un tema que tendríamos que explorar y que creo que sería interesante. Y después, bueno, hay que tener paciencia porque creo que el país todavía está muy virgen, es la parte buena que tiene, pero a la vez cuesta más trabajo, es más, un pequeño, mayor esfuerzo, pero si tienes el soporte de gente que estamos allí ya, como es la oficina comercial o como es la Cámara, eso lo podemos facilitar mucho. Es decir, yo cuando llegué no había nadie de España, pero hoy en día estamos allí, la oficina comercial tiene ya el soporte, se les puede dar todo ese soporte, la Cámara tiene grandes contactos con todo lo que es el sector empresarial de Bangladesh y yo creo que entre todos podríamos crear un ecosistema de facilitar la entrada, ¿no?, a Bangladesh. No quiero extenderme mucho porque quiero abrirme más a si tenéis preguntas, contestároslas, porque creo que Nicolás hizo una presentación macroeconómica bien extensa y solo deciros que estoy muy abierta a participar en cualquier mesa redonda, si hay algo, o que me contacten, si hay alguien que quiere saber más del país. Pero sí, sobre todo, resaltar, para mí, que es un gran desconocido y que yo entraría no una, sino 50 veces en el país. Muchas gracias, Nuria. Desde luego que escuchándole dan ganas de plantearse, pese a todas las dificultades también, me imagino, no solo expuestas por el agregado comercial, sino sufridas en sus propias carnes de empresarios, ¿no? Allí estamos hablando, pues claro, un país que se ha ido haciendo, que si bien es cierto que el potencial de crecimiento en los últimos años, pues creo que lo ha dicho usted, agregado comercial, no se ha visto en ningún otro país del mundo. Economía número 24, bien posicionada, pero vamos a hacer algo. O sea, que parece que merece la pena ese refrendo también de tantas compañías multinacionales que están diciendo, oye, que estoy apostando, de otros países, como ha comentado también Nuria, que lo están diciendo, que lo están manifestando. ¿Qué es lo que nos faltaría por hacer, aparte de esa voluntad tan extraordinaria por su parte, Presidenta, por usted mismo, consejero, que incluso en su intervención se ha ofrecido en más de una ocasión a ponerse a disposición de los empresarios, entendiendo también qué parte, a lo mejor, o en qué horquilla o perfil de inversión, mejor primero de comercio con el país, pero qué es lo que podríamos hacer, qué es lo que nos faltaría para dar el empujoncín ese también, a lo mejor, a nuestro gobierno. No dejamos de estar hablando con él, pero quiero decir, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué echamos de menos? En un país de 160, 170 millones de habitantes, con este gran crecimiento, es que hay que hacer una apuesta ya, que es que todo el mundo lo está diciendo, que no estamos escuchando a ningún visionario en este discurso ahora mismo, o por la empatía o efectividad o arraigo o apego que se haya hecho en 3 décadas. ¿Qué nos falta para crear ese ecosistema, Nuria, como decías hace un momentito, de empresas españolas? Me gustaría antes dar un dato que además es relevante y creo que es importante. La compañía Telenor, que es una compañía noruega de telecomunicaciones, de móviles, se implementó en Bangladesh, fue la primera empresa que se implementó allí hace ya igual 20 años, 15 o 20 años, hace un montón de años. No había teléfonos móviles ni nada. Llegaron, hoy en día son la primera telefonía del país y yo hablando con el CEO por ahí se llama Grameenphone, el CEO de Telenor, Grameenphone, me comentó que es el país del mundo donde consiguen mayores beneficios. En ninguno, todos los que están, y están en muchos de Asia, tienen tanto beneficio como tiene. Y la inversión fue enorme, es decir, la inversión que se hizo al principio
partiendo de cero de implementar los teléfonos móviles, lo hizo una empresa europea y ahí están los resultados, que es una de las grandes empresas que hay en Bangladesh, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Yo creo que hay que saber más del país. Nuestro problema es que es el gran desconocido. Todo el mundo piensa en Bangladesh como ese país pobre, que ya no lo es, porque como bien ha dicho el agregado comercial, se licencia en el 24 de los países pobres y pasa a ser ya países de nivel medio, bajo, obviamente, porque todavía no, pero es el país que saca más millonarios y estamos hablando después que también tenemos una cuota de mercado para lo que es la élite empresarial que es grande, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar a trabajar, intentar promover el país aquí, sobre todo que la gente sepa que existen, que eso es otro tema. Yo creo que, por una parte, hay que tener en cuenta que los productos que se consumen mayoritariamente en Bangladesh todavía por gusto, por cultura, no van a ser los mismos que consumimos en España, pero yo creo que entrando en las partes que pueden encajar, podríamos tener muy buenos resultados. Yo nunca me he sentido mal, no he tenido muchos problemas, al revés, cuando los he tenido siempre me han ayudado a arreglarlos, siempre que he necesitado algo de cualquier institución en Bangladesh, siempre me han escuchado a todos los niveles, desde abajo hasta arriba, y obviamente sé cómo moverme. Sé también que tengo que aceptar una serie de reglas de juego que aquí a lo mejor no las tengo que aceptar. Pero por lo demás yo estoy más cómoda y de hecho cuando estoy en Bangladesh me siento muchísimo más inspirada a hacer negocios que cuando estoy en España. Yo cuando estoy en España a veces me falta como alegría, digo, ¿no? En Bangladesh estás sentada en cualquier mesa, en cualquier reunión con el sector privado y te están hablando de un posible negocio que además yo creo que es bueno. O sea, no es solo de decir, te ofrecen, yo qué sé, ir a la luna, que no lo ves viable, no, te ofrecen cosas que las ves y que con toda esa falta de desarrollo que hay, o sea, nosotros estamos al final de la carretera, ellos están empezando, tienen tanto recorrido y tienen tantas opciones que yo creo que es un país que hay que mirar invirtiendo bien, exportando al principio, pero también pensando en poner una unidad de producción. Si sabemos hacer las cosas bien aquí, las podemos saber hacer allí y tienes un mercado muy amplio y unas barreras que te quitas en medio como pueden ser los aranceles. Es complicado el tema de los aranceles, como ha dicho Nicolás, es complicado. Yo aconsejo a todo el mundo la prudencia de primero probar y también decir, porque hay una serie de barreras que sobre todo para exportar, yo represento a Porcelanosa en Bangladesh. Aparte de ser una empresaria del textil, Porcelanosa no es precisamente una gama baja de producto, es la gama más alta que hay en cerámica española y nosotros somos un referente en Bangladesh hoy en día, porque dimos servicio, porque dimos calidad y ellos no están muy acostumbrados a eso. Por eso, y luego tenemos una cosa tremendamente importante y no quiero dejarlo pasar, es tenemos prestigio, sin conocernos de nada, sin saber lo que somos capaces de hacer, nos van a dar el prestigio de ser europeos y que por tanto traemos con nosotros calidad, sistemas de calidad, sistemas éticos en el tema de la empresa y eso hay que aprovecharlo también. Muy bien, Nuria. Pues yo me quedaría con varias cosas de las que ha dicho y sobre todo, no han sido nombradas literalmente, pero la juventud, la pasión, las ideas, el arrojo, que yo creo que parece que emanan de Bangladesh, que sepamos leerlas bien y que de alguna manera pues suplamos con estas cosas o con estas cuestiones pues las deficiencias que pueda haber para hacer negocio en el país. Ahora sí que nos hemos ido un poquito de tiempo, pero sí que me gustaría, Nicolás, si pudiera usted cerrar este panel con lo que ha dicho la presidenta, con lo que ha dicho Nuria hace un momentito, y desde luego, pues ya creo que ha dicho que lleva 3 años allí en el país. Hay un conocimiento también muy importante por su parte. Lo ha dejado muy claro. Primero empezar con el tema de exportaciones, prudencia, prudencia y prudencia, multiplicado por 3. Pero, ¿qué mensaje trasladaría a una empresa almeriense, andaluza o española que está pensando sondear nuevos mercados y por qué Bangladesh podría ser que sí? Muy buena pregunta. Bangladesh es, como si dijéramos, es un futuro próximo, no es el futuro dentro de 30 años, es ya. Bangladesh, a mí por eso fue voy a ser un poco claro, fue un caso de, creía
que no iba a dar abasto del número de empresas que se iban a poner en contacto conmigo. Creía que iba a estar esto, que iba a morir de éxito, y no fue así. Entonces ahora es cierto que tuvimos el año 2020 perdido prácticamente, pero ahora hemos redirigido nuestra manera de entender este mercado. Fuimos quizá demasiado ambiciosos al principio, fui yo, bueno, y ahora es proyectos concretos de un tamaño concreto. Por ejemplo, estamos en infraestructura, ya no vamos a ese gran concurso de 1.000 millones de euros de la línea, sino que vamos a los proyectos del estudio de viabilidad, el proyecto de ingeniería. No conozco también qué tipo de empresas hay en Almería. Conozco lo que conozco de Almería, pero a lo mejor está muy, muy sesgado. Pues todos conocemos Almería como ese caso de éxito de provincia que pasó de ser hace 50 años una de las más pobres a ser hoy una de las más ricas, de proveer de frutas y verduras a toda Europa de una calidad enorme a un precio muy reducido. Esa misma idea, aquí en Bangladesh, cuando tienes tan poco terreno y tienes tantas bocas que alimentar, es que es una idea que va a cuajar sí o sí, sobre todo cuando hay una transferencia de conocimiento. Como dijo en algún momento Nuria, no está la población todavía muy bien preparada. Si dentro de tu proyecto incorporas algo de formación, ganas como 5 puntos a la hora de llevarte el contrato, de llevarte el gato al agua, hablando claro. Entonces vamos a poner en un caso concreto eso de, no soy ingeniero agrícola, no sabría decir, pero vamos a poner por el caso de la agricultura. Es no ser demasiado ambicioso al principio, darle el tiempo. La gente, la contraparte de este país, está dispuesta siempre a viajar a España y la Embajada de España a facilitar ese viaje. Estamos trabajando en eso, lo que se llamaba antes unas misiones inversas. Conocer, y todo lo que tenga que ver con la transformación agrícola y sobre todo esa transmisión de conocimiento, no se puede garantizar el éxito, pero estás en el camino correcto. Y prudencia y poco a poco, no pecar de querer comerte todo el pastel en el primer año, ir poco a poco y fiándote en la medida de lo que uno considere de las instituciones que estamos aquí, Embajada y Cámara de Comercio.